que se encuentran en la acera de enfrente, a veces hasta con mucha intolerancia. Sin embargo, el fragor de ese pugilato de ideas no nos permite entender con claridad dónde y cómo nació cada una, cuál es su esencia y sobre todo qué impacto tienen en la sociedad. El debate pareció quizás superado luego del derrumbe de la otrora Unión Soviética y sus países aliados. No obstante, es innegable que ha habido una especie de resurgimiento de ese discurso anticapitalista, especialmente en varios países de nuestra región. Pocas veces se tiene la oportunidad de conversar sobre este y otros temas con una de las mentes más estudiosas y conocedoras de la materia. Aprovechamos la presencia del economista, escritor y experto en Derecho Comparado Armando Rivas para justamente hablar de este y otros muchos temas con la participación de ustedes. Señor Rivas, un gusto, un honor tenerlo en el programa. Es un honor para mí estar con ustedes esta noche. Yo los veo para cada rato en Buenos Aires, así que para mí casi fue un sueño el que usted me invitara. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo? Que me voy a nutrir de tanto conocimiento de una enciclopedia viva como la que usted tiene en esa mente brillante. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hoy en día definir qué es el capitalismo y qué es el socialismo? Yo creo que usted tiene definiciones propias. Sí, pero yo quiero antes de las definiciones plantear la problemática genérica del tema. Decía Séneca que para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable. Y yo le añado, y para el que no sabe dónde está y por qué está donde está, difícilmente sepa dónde quiere ir. Y yo tengo la noción clara de que nos han enseñado una historia falaz en gran medida y que la hemos denominado la civilización occidental. Esa es una de las grandes falacias en que estamos inmersos. ¿Por qué? Si toda la vida uno ha crecido escuchando la división entre el Oriente y el Occidente y características o estereotipos que diferencian la cultura oriental o la civilización oriental de la occidental. ¿Por qué no existe la civilización occidental? Porque en Occidente, si hablamos de la geografía, ¿no? Porque usted sabrá que los chinos decían que muy al oriente estaba Occidente. Pero en lo que consideramos Occidente, se dieron las dos filosofías políticas más antitéticas que se dieron en la historia. De un lado la libertad y del otro el totalitarismo. Y esto es lo que no se ha querido entender, que Europa, a través de la historia, lo único que hicieron fue matarse entre ellos. Y no sé si se va a ver un gráfico acá donde podemos ver que a pesar de la civilización occidental, al principio, hasta el siglo XV, los chinos estaban más adelantados que Europa. Hasta los árabes estaban más adelantados que Europa. Y el cambio empieza, y esto lo reconoce hasta el propio Marx, ¿no? Cuando dice en el Manifiesto Comunista: la burguesía en solo 100 años de dominio ha creado más riqueza y más fuerza productiva que todas las generaciones anteriores. Ese es el gráfico al que usted se estaba refiriendo. Ese es el gráfico al que me estaba refiriendo, que está en un libro que yo lo puedo recomendar, que se llama The Birth of Plenty, o sea, el nacimiento de la abundancia, porque nosotros tomamos el mundo como está por dado y no sabemos por qué. Podemos ver cómo en el gráfico que vieron, el mundo no hizo así, sino que hizo así. Y la pregunta para saber dónde estamos es qué fue lo que permitió que el mundo avanzara a esa velocidad. Y esto es lo que ya nos han enseñado mal, porque a quienes no le han enseñado que la libertad empezó con la Revolución Francesa. Cierto. Bueno, la Revolución Francesa, hasta Lenin se dio cuenta y dijo: los bolcheviques somos los jacobinos del siglo XX, ¿no? Y le digo más, se acordará que en la Revolución Francesa, cuando subía el precio del pan, le cortaban la cabeza a los panaderos, y mientras más cabezas cortaban a los panaderos, más subía el precio del pan. Entonces, lo cierto es que Europa empieza a cambiar, porque todo el mundo habla de la revolución industrial. Y la revolución industrial fue una consecuencia, porque la economía es siempre una consecuencia de la política, porque yo soy protagórico.
¿Sabe lo que dijo Protágoras? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, y de las que no son, que no son. Es decir, cuando hacemos las cosas mal son los hombres, cuando hacemos las cosas bien son los hombres, ¿no? Y cuando se hicieron las cosas bien, por primera vez empieza en Inglaterra, en 1688, con la Glorious Revolution, que yo le puedo decir que a mí nunca me la enseñaron. No sé, creo que la mayor parte de la gente no sabe ni que existe. Y esa fue la primera vez porque Inglaterra, hasta 1688 no había libertad en Inglaterra, si no, los Pilgrims no se hubieran venido a los Estados Unidos. Claro. No, entonces, y en 1688, cuando se da la Revolución Gloriosa, se empiezan a poner en práctica las ideas de Locke por primera vez, que había tomado conciencia del hombre como era, ¿no? Que está en el cristianismo también, pero que no se aplicó, que es que, y por eso dice, los monarcas también son hombres. En otras palabras, se establece por primera vez la idea de que hay que limitar el poder político. Y la otra idea fundamental es los derechos individuales, a la vida, a la libertad, a la propiedad. Y fue Locke el primero que dijo un derecho que sé que a usted le gusta y que yo creo que es fundante, que es el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Exactamente. Que es muy fundante. Pero bueno, entonces, y esto, después podemos hablar de esto cuando hablemos directamente del capitalismo y de la Pero todo eso que me está diciendo, que además yo estoy fascinado porque nos ilustra un poco de dónde viene toda esta historia. Hoy por hoy, no sé si usted coincide conmigo viviendo en Buenos Aires, pero es lo que yo siento desde acá, viviendo en Miami, recibiendo muchísima retroalimentación por las redes sociales. Sigue en muchos de nuestros países un sentimiento anticapitalista, antiimperialista, como si realmente el mundo estuviese en blanco y negro y estuviesen contrapuestos el capitalismo y el socialismo. Y es por eso que yo quiero que ideológicamente definamos dónde está. Pero usted tiene toda la razón de que el mundo está en eso, porque evidentemente la demagogia impera. No, y la demagogia, ¿sabe quién la describió? El señor Aristóteles. ¿No? Y si usted lee la política de Aristóteles, va a ver la descripción de Aristóteles. Y la demagogia es el socialismo, porque los hombres no son iguales, ¿no? Y precisamente como no son iguales, tienen talentos distintos, en los sistemas en que se permite el derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad, que como dije antes, el primero que lo planteó fue Locke, y después se planteó en los Estados Unidos, porque el sistema que se inicia en Inglaterra, donde toma después lugar definitoriamente, es en los Estados Unidos de América. Pero quiero aclarar esto, después de la Constitución de 1787, porque hasta ese momento tampoco los Estados Unidos eran una gran cosa. Y esto es muy importante, de que el sistema y aquí hay que rescatar lo que decía Tocqueville, tales son más fuertes los vicios del sistema que la virtud de los que lo practican. Esta es la idea. Y los que crearon el sistema fueron los Founding Fathers. Si todos los americanos hubieran sido como los Founding Fathers, hubiera habido Founding Sons, no hubiera habido ¿verdad? Entonces, fueron los que crearon, y las dificultades que tuvieron para crear esta. Pero lo que yo quiero destacar primero es el hecho de que el mundo cambió y hay que encontrar una respuesta para poder analizar el mundo que estamos viviendo en otros parámetros de los que se han analizado históricamente, donde parecía, históricamente la guerra era la razón de ser, ¿no? Tan es así que ya en Grecia, el arete, ¿sabe lo que es el arete? La virtud. En Grecia, ¿cuál era? El coraje. Porque el comercio, no, imagínense, Platón dice que los estados tienen que ser autónomos, autárquicos, porque si no, dependen del comercio y se tienen que hacer comerciantes. En otras palabras, ya en Platón estaba esto. Y esto siguió por siglos en Europa. Y los europeos, bueno, lo dice Montesquieu también,
se mataban, los cristianos eran los que más se mataban entre ellos, ¿no? En la guerra de los 30 años, en 1618 a 1648, murió la mitad de la población de Europa. Entonces, aquí tenemos que empezar y la respuesta es, ¿qué fue lo que cambió la historia? ¿No? Y acá empieza que Marx reconoce que fue un sistema, pero que le llamó capitalismo para descalificarlo éticamente, porque ¿qué era el capitalismo? La explotación del hombre por el hombre. Y desde mi punto de vista, él dice que los capitalistas mismos no habían entendido lo que habían hecho y que encontraron la riqueza como una cosa que habían encontrado un mago, ¿no? Y había salido la riqueza. Y yo digo que el que cree que no supo nunca cómo se creó la riqueza fue él, porque él, y lo vamos a hablar más, fue quien estableció después la idea de que si se eliminaba la propiedad privada, el mundo iba a vivir de cada cual de acuerdo a sus habilidades, a cada cual de acuerdo a sus necesidades. Bueno, lo único que crea el socialismo son más necesidades. Esta es la historia del socialismo. Vamos a tener que hacer una primera pausa, pero usted ha dicho varias frases, por ejemplo, con relación al socialismo. Tengo dos por acá. El socialismo es una enfermedad mental, pues ignora la realidad de la naturaleza humana. También ha dicho, el socialismo se forja de la envidia o en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Vamos a leer también, antes de irnos a la pausa, algunos de los comentarios. Prometimos que sería una hora interactiva. Pondremos en pantalla algunos de los comentarios que ustedes nos están enviando a través de Twitter, @CalaCNN, y en Facebook. Aquí está Sandy Encarnación, que en Twitter dice: el capitalismo es el orden social que resulta de la libertad económica en la disposición y usufructo de la propiedad privada. Muchísimas gracias, Sandy, por escribirnos. Hay también otro comentario de Roberto que dice: capitalismo, fin del mundo; socialismo, futuro del mundo. No hay más salida si no es en este sistema justo e igualitario. ¿Cómo ve? Lo que yo decía, siempre hay, digamos que opiniones encontradas. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a la publicidad. Cuando regresemos, dígame también por qué usted dice que educar con marxismo es como amamantar con alcohol. Ya regresamos con Armando Rivas por toda esta hora de Cala.